Génesis 1. La creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, sea el firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde, y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y la tierra produjo hierba, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructificad, y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, en que hay fruto y da semilla, os serán para comer, y a todo animal de la tierra y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 2. La creación del hombre y el huerto del Edén. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra.
y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. El hombre exclamó: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Génesis 3. La caída del ser humano. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Un día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió ella. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no se nos permite tocarlo. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, aseguró la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer, convencida, vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y deseable para alcanzar sabiduría. Así que tomó del fruto, comió y le dio un poco a su esposo, quien también comió. En ese instante se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Más tarde, la brisa fresca de la tarde soplaba, y el hombre y su esposa escucharon al Señor Dios caminando por el huerto. Entonces se escondieron entre los árboles para eludirlo.
El Señor Dios llamó al hombre y preguntó dónde estaba, y éste respondió que se había escondido por miedo, ya que estaba desnudo. Dios entonces preguntó si realmente había comido del fruto prohibido. El hombre respondió que la mujer que él le dio fue quien le dio el fruto, y que comió. El Señor Dios se dirigió a la mujer, preguntándole qué había hecho, y ella confesó que la serpiente la engañó, y por eso comió. Dios reprendió a la serpiente, declarando que sería maldita por encima de todos los animales. Caminaría sobre su vientre y se comería el polvo por toda su vida. Además, pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre sus descendientes, la descendencia de la mujer le heriría la cabeza, y ella le mordería el talón. Biblia. Luego se dirigió a la mujer. Le dijo que en el embarazo enfrentaría dolor, y que deseando controlar a su marido, él gobernaría sobre ella. Al hombre le advirtió que por seguir a su esposa y desobedecerle, la tierra sería maldita. Viviría luchando para alimentarse y regresaría al polvo del que fue formado. BibleStudyTools.com. Después Adán puso a su esposa el nombre de Eva, pues ella sería madre de todos los vivientes. Entonces el Señor Dios hizo túnicas de pieles para vestirse ambos. Finalmente, Dios les explicó que habían adquirido conocimiento del bien y del mal. Si también comían del árbol de la vida, vivirían para siempre. Por ello, los expulsó del jardín del Edén, y los envió a labrar la tierra. Custodió el camino al árbol de la vida con querubines, y una espada de fuego que giraba en todas direcciones. Génesis 4. Caín y Abel. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: «Con la ayuda del Señor he tenido un varón». Más tarde nació otro hijo, al que llamó Abel. Cuando crecieron, Abel se convirtió en pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Llegado el tiempo de la cosecha, Caín presentó una ofrenda de algunos de sus cultivos al Señor, y Abel ofreció lo mejor de los corderos primogénitos de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto hizo que Caín se llenara de ira y se sintiera abatido. El Señor le preguntó: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás decaído?» Y añadió: «Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está al acecho, deseando controlarte. Tú debes dominarlo». Un día Caín invitó a su hermano: «Salgamos al campo». Mientras estaban allí, Caín atacó a Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Y Caín respondió que no lo sabía y que no era su responsabilidad cuidarlo. El Señor contestó: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito y expulsado de la tierra, que abrió su boca para recibir su sangre. Ya no te dará buenas cosechas, serás vagabundo sin hogar». Caín se quejó: «Mi castigo es demasiado duro. Me has expulsado de tu presencia y nadie querrá tenerme cerca». El Señor le respondió: «No será así, quien te mate será castigado 7 veces». Entonces marcó a Caín como señal de advertencia. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí tuvo un hijo, al que llamó Enoc, y edificó una ciudad con ese nombre. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec contrajo matrimonio con 2 mujeres, Ada y Sila. Ada dio a luz a Jabal, el primero que vivió en carpas y crió ganado. Su hermano Jubal fue el primero en tocar el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín, quien fue experto en forjar herramientas con bronce y hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Nama. Lamec habló a sus esposas: «Ada y Sila, escúchenme,
maté a un joven que me hirió. Si alguien paga 7 veces por matar a Caín, el que me mate será castigado 77 veces. Adán tuvo otro hijo con Eva, a quien llamaron Set, diciendo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo llamado Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 5. La descendencia de Adán. Este es el registro escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo semejantes a sí mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 30 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió otros 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años, y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió otros 807 años, y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años, y después murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió otros 815 años, y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 95 años, y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió otros 840 años, y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 90 años, y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió otros 830 años, y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 85 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió otros 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 92 años, y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc caminó en comunión con Dios otros 300 años, y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 305 años caminando en comunión con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 207 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió otros 782 años, y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 97. Cuando Lamec tenía 832 años, fue padre de un hijo a quien llamó Noé, porque dijo, que él nos traiga alivio de nuestro trabajo, y de la ardua tarea de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió otros 50 y 95 años, y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 77 años, y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Génesis 6. La corrupción humana y el diluvio. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio que la maldad humana en la tierra era enorme, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo.
Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Decidió borrar de la faz de la tierra a toda esa raza que había creado, incluyendo a cada criatura viviente, animales grandes y pequeños, aves del cielo, pues lamentaba haberlos hecho. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Era un hombre justo, la única persona intachable de su generación, y andaba en íntima comunión con Dios. Fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios vio que la tierra se había corrompido por completo y estaba llena de violencia. Entonces le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos e incluso destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego haz pisos y establos por todo su interior. El arca debe medir 138 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la embarcación. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir toda la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Lleva una pareja macho y hembra de cada especie animal, para mantenerlos con vida durante el diluvio. Incluye también las aves, los animales pequeños que se arrastran por el suelo, y asegúrate de llevar suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Noé obedeció todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Génesis 7. El diluvio cubre la tierra. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja, para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días, haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción, y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos en el barco había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De 2 en 2 entraron en el barco, en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra,
y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo, y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo. Las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Génesis 8. La inundación se retira. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir, y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco, y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces, Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Génesis 9. Dios confirma su pacto. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra,
todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense, y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá a la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Luego dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Génesis 10. Las familias de Noé y la formación de las naciones. Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kittim y Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional.
Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec, Accad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Asiria, y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo, los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón, en el norte, hasta Gerar y Gaza, en el sur, y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, cerca de Lasa. Ellos fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Heber. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala, y Sala fue el padre de Heber. Heber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el antepasado de Almodad, Selef, Azarmabet, Gerá, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. El territorio que ocupaban se extendía desde Mesa hasta Sefar, en las montañas orientales. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio.